Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser presents aquí, amigos de la India. Hoy es viernes 24 de octubre de 2014 y vamos a hacer la 12ª sesión de la introducción general a los problemas de la humanidad. Concretamente vamos a hacer la tercera parte del tema de la rehabilitación psicológica de las naciones. Como este es el tercer encuentro que hablamos de la rehabilitación psicológica de las naciones, me imagino que ya tenemos formada una idea de lo que significa psicológicamente rehabilitar una nación. Para ello hemos de entender lo siguiente. Antes de comprender el tema de la rehabilitación psicológica de una nación, empecemos por aclarar qué es la rehabilitación psicológica de un ser humano. Un ser humano, ¿cuándo necesita una rehabilitación psicológica? Cuando hay una disparidad entre el propósito que percibe de su alma y la realidad de su existencia, es decir, lo que realmente hace. ¿Qué le pasa a las naciones? Las naciones todas, como son colectivos de seres humanos, pues sabemos muy bien que hay una parte de la humanidad que es muy sagitariana, que es muy idealista. Y prácticamente todas las naciones están, aunque es un cúmulo de ideales y de realizaciones completamente frustradas. De hecho, la amargura y el problema psicológico de las naciones es haber tenido durante milenios o centenares de años o el tiempo que sea, porque no olvidemos una cosa, esto lo explicamos también en una de las clases, la energía del territorio influye mucho en los habitantes de ese territorio. Por lo tanto, hay una energía remanente que viene de épocas muy pasadas, generalmente la Atlántida, en algunos casos incluso hay restos lemures en el planeta, y eso impide que la verdadera conciencia del alma realmente tire hacia adelante. En realidad, esa conciencia nacional muchas veces es la prisión del alma, es como la luna en una carta astral. Es la prisión donde el alma precisamente no va a evolucionar y sin embargo sí que va a perecer. ¿Qué hemos de hacer? Pues cambiar. Cambiar ese ideal caduco por algo completamente práctico. Esto lo sabemos a nivel individual, pero tenemos un pequeño problema. Cuando se trata de un colectivo, entendemos que lo que a nosotros nos gusta y nos apetece es lo que todo el país necesita y todo el país comprende. Y eso es completamente falso. Si repasamos la historia de los últimos 300 años o 500 años o más años si queremos, milenios, nos daremos cuenta que hubo una serie de dirigentes que creyeron captar el sentir del pueblo y resulta que en realidad lo que estaban manifestando era su propia vanidad, su propia aspiración a tener un mundo mejor y muy especialmente a pasar a la historia a través de un liderazgo que muchas veces cogieron o conquistaron a través de métodos que no son nada ortodoxos. Pero no olvidemos una cosa, el pasado no lo podemos cambiar, el pasado ya está y lo que nos interesa es intentar comprender el presente. ¿Con qué finalidad? Ni más ni menos que la de captar ni más ni menos el futuro. Las naciones del futuro tendrán las relaciones internacionales, es decir, su esencia, la manifestación de su alma y de su personalidad, basándose siempre en la buena voluntad. Nos podemos hacer una pregunta muy directa. Vamos a ver si los seres humanos hoy en día no aplican la buena voluntad, ¿cómo lo van a hacer las naciones? Imposible. Si somos un colectivo de seres humanos, de individualidades, será muy difícil que se pueda hacer. Ahora bien, imposible no lo es. Basta que haya una simple masa crítica que sea capaz de dar el cambio y automáticamente el cambio de la nación tirará adelante. Han habido ejemplos por todas partes. Lo que sucede es que la conciencia idealista se cansa muy pronto. Cuando existe el Maya, acordaos cuando hablamos de la introducción general a lo que era el esoterismo, en el tema de los espejismos toqué el tema del Maya, es decir, la imposibilidad que hay para que el alma transmita su energía al vehículo etérico, fruto de los espejismos del vehículo emocional y de las ilusiones del mental, que son asimismo los espejismos del vehículo mental. Y el Maya es el espejismo del vehículo etérico. Por eso muchas veces una persona idealista no es nada práctica. ¿Qué le pasa a los seres humanos? ¿Qué le pasa a los países? Pues que exactamente aspiran a ser algo y en realidad son algo completamente distinto. Todos. Bien, la definición que dimos de problema hace tiempo, en la primera entrega, estamos en la 12ª, es: los humanos llamamos problema a todo aquello que nos impide alcanzar un supuesto estado de conciencia. Digo supuesto porque es completamente idealista y real. Es una mera
réplica de lo que a nivel arquetípico, a nivel búdico o átmico se puede percibir. Y como realmente somos una mónada, somos un espíritu, una chispa divina, tenemos una tirada espiritual y tenemos a lo mejor el antagarana construido o casi construido, percibimos algo, pero la percepción se refleja en la luz astral. ¿Y qué vemos? Vemos una realidad completamente distorsionada. No vemos la verdadera realidad, el verdadero arquetipo de ese país. ¿Y qué hacemos? Pues querer acercarnos a un ideal, pero cometiendo todos los errores habidos y por haber. Cuando el ideal lo que nos está diciendo es un camino de sencillez. ¿Qué hacemos los humanos? Como no entendemos lo que es la sencillez, aquí Vicente nos habló un largo y tendido del tema del Agni Yoga, de la aplicación de la voluntad al bien y de la búsqueda de la simplicidad, igual que Krishnamurti, igual que muchísimos discípulos más en la Tierra. Pero como a nivel general no lo entendemos, cometemos uno y otro error continuamente. Y así nos va afortunadamente. Generalmente este interés o esta incapacidad es egoísta y no tiene sentido, y basado siempre en las apetencias y deseos personales más que en una concienzuda reflexión. Esto es conveniente que, valga la redundancia, reflexionemos de vez en cuando, porque todo lo que nos sucede a nivel personal, a nosotros, le está sucediendo a nuestro país. Hoy vamos a hablar del tema de Alemania y del tema de Italia. La semana pasada hablamos de dos países que para mí, y estos dos que vamos a tocar hoy también, yo me quito el sombrero con los dos. A pesar de que tienen sus dificultades y a pesar de que tienen opiniones sobre nosotros, que a veces me duelen un poco, aunque francamente os he de decir que las comprendo todas. Cuando los señores británicos a los de los Pirineos abajo nos tratan o no piensan de nosotros lo que piensan, hay que decir que tienen un porcentaje de razón muy elevado. Pero hay que decir una cosa, ellos no conocen todavía la energía que hay en esta tierra. Como nosotros no conocemos la energía de las Islas Británicas, ni de Francia, ni de Alemania, ni de Italia. Como no lo conocemos, pues no interactuamos con ella como ellos interactúan con su energía. Por lo tanto, nosotros no nos toca más remedio que trabajar con la nuestra. Sí que deberíamos ser más pragmáticos, por evidentemente, y más osados y más promovidos hacia la luz. Eso sí que es verdad. Nos gusta la oscuridad. ¿Por qué? Porque la oscuridad nos habla siempre del pasado. Continuamos. Una aportación del maestro Walhul. El problema espiritual inmediato que todos enfrentamos, esto viene de otras sesiones, es contrarrestar el odio e iniciar una técnica nueva de buena voluntad, ingeniosa, creadora y práctica. La pregunta que nos podríamos hacer todos, aparte de las que están aquí estipuladas en el programa, es realmente cuánta gente a nivel individual en un país, ya sea el nuestro, Italia, Francia, Alemania, el país que sea, todos son iguales en este sentido, cuánta gente realmente planifica su vida en términos de buena voluntad. Hay que decir que hay un porcentaje mínimo, pero con unos efectos y con un poder increíble. Esa gente está, y esa gente está haciendo un trabajo que en el futuro se va a ver el resultado. Pero no olvidemos que el siglo XX, el XIX, el XX y se presume que el XXI van a ser siglos de conflictos. ¿Por qué? Porque Acuario está llegando, Urano está llegando, Plutón está sacando toda la porquería oculta que hay por ahí y realmente el primer rayo se quiere manifestar. ¿Cómo? Pues con el lápiz de Dios o la pluma de Dios llamada planeta Urano, el séptimo rayo. Vamos a escribir un nuevo mundo y esa nueva historia la vamos a hacer renunciando a todo lo pasado. Pero para renunciar al pasado hay que tener una dosis de amor, de compasión y sobre todo de inteligencia considerable. Y hay que decir una cosa, no todo el mundo está preparado para ello, pero vuelvo a lo de antes, va a haber una élite, una pléyade de ciudadanos orientados a la luz que van a aplicar la buena voluntad y van a ser capaces de tirar de la nación adelante. No los políticos. Los políticos representan al pueblo y son fruto de la conciencia del pueblo. Por lo tanto, si tenemos grandes dirigentes, tenemos un iniciado al frente del gobierno, hay un porcentaje de individuos, de ciudadanos que tienen una buena voluntad como norma especial o natural de sus vidas. Pero no todo el pueblo es así, pero con que haya una minoría es más que suficiente. Una partícula de luz tiene muchísimo más poder que millones de partículas de oscuridad, pero tiene que haber una o unas cuantas para contrarrestar el efecto nocivo de la oscuridad. Continuamos. La clave de las dificultades que sufre la humanidad, las dificultades económicas de los últimos 200 años y las desavenencias teológicas de las iglesias ortodoxas se refiere a que recibió y no dio, aceptó y no compartió y acumuló y no distribuyó.
los problemas de la conciencia infantil de todo niño. Todos hemos sido niños, ¿verdad? A nadie le gustaba compartir los lápices de su plumier, a nadie le gustaba dejar el sacapuntas y la goma de borrar porque se la devolvían rota o se la quitaban, sinceramente. Pues imaginaos que es una tontería este ejemplo, nos parece una banalidad. Sin embargo, esa banalidad resulta que a nivel internacional es exactamente una descripción bastante clara de lo que está sucediendo en estos momentos. A ver, tenemos un inciso. Tenemos un problema con una enfermedad, el ébola, una enfermedad muy extraña, de la cual se saben algunas cosas, no se sabe todo, que nos preocupamos de ella porque nos está afectando. Pero claro, la actitud mezquina y egoísta del mundo civilizado, mal llamado civilizado, es decir, económicamente pudiente, la Unión Europea en este caso, el Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, etcétera, etcétera, lo que se denomina el primer mundo, ha considerado que el tema de África es asunto de los africanos. Que era su error cuando recurrimos a África para robar, vamos a decir estos términos, coger aquello que no es nuestro y si lo pagamos, pagamos un precio irrisorio. Y si es necesario, generamos conflictos donde no existían con tal de aprovecharnos de la ignorancia fomentada desde las antiguas colonias. Bien, si ahora la ley del karma nos pagó primero con el SIDA, acordaos, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida hace unos 20-30 años, y ahora nos está pagando con el ébola, y se dice que el dengue, otra enfermedad que hay por ahí también, no sé qué nombre tiene ahora mismo, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la ley del karma nos está diciendo, vosotros que vais de civilizados y de seres del primer mundo, que sepáis que tenéis un punto débil. Y el punto débil es una enfermedad un poco especial, contagiosa, para la cual todavía no hay una vacuna, etcétera, etcétera. Pues bien, la actitud mezquina de Europa es vamos a invertir unos centenares de millones de euros para solucionar el problema. ¿Alguien se cree que nos interesa demasiado que en África la gente se cure del ébola? Mentira. Lo que nos importa es que no nos llegue a nosotros. Eso es lo único que nos preocupa. Pues bien, esta actitud mezquina tendrá su recompensa, y su recompensa será que la plaga se extienda por todo el mundo, esta u otra plaga. ¿Por qué? Porque no actuamos de manera correcta. Continuamos. Esta antigua afirmación bíblica, donde no hay visión, los pueblos perecen. Como no, tiene base científica. Donde hay un grupo, una nación, que no es consciente del papel que está desempeñando y del karma que está generando, es decir, no reconoce que se equivoca y no asume las consecuencias de ese error, endereza la base. Ahora, automáticamente la ley del karma actuará. Quiere decir que la nación perece, el pueblo perece, porque la ley del karma, la ley de la justa retribución actúa. ¿Por qué? Porque cada vez que cometemos una acción incorrecta, estamos ni más ni menos que invocando, nada menos que a los ángeles del karma, estamos invocando al dios Saturno, ¿para qué? Pues para que nos pase el rastrillo, nos pase la bayeta y diga, bueno, vais a repetir el curso de nuevo. Eso a nadie le gusta, porque todos pretendemos evadir la responsabilidad, pero si fuéramos responsables, este problema no se nos plantearía nunca. Pero tengamos una cosa, preguntémonos, ¿dónde no hay visión en estos tiempos? Hay muchos países que la visión la tienen perdida, prácticamente tienen una venda en los ojos. Pero bueno, no habrá más remedio que quitársela. Continuamos. La tercera parte, la representación psicológica de las naciones, el corazón en forma de dos manos que se juntan, el mapa del mundo, y que es una acción que representa el estado de conciencia, las energías, hacia dónde se encamina la nación, etcétera, etcétera. Yo quiero centrar todo el debate en el tema de las energías, el tema de los rayos. Y os recomiendo un libro, El destino de las naciones, un libro pequeñito de Alice Bailey, que no se le considera suficiente, y todo lo que son los 5 tratados sobre los 7 rayos, 5 tomos. ¿Por qué? Porque si conocemos las energías, vamos a ver que todo lo que sucede en el mundo, y un poco de astrología también, todo lo que sucede en el mundo y lo que le sucede a un país, realmente tiene una base, podemos decir, científica, y está basado en un cúmulo de energías que interactúan de una manera o de otra. Eso lo deberíamos tener más o menos claro. Cuando esto se dio en los años 30, el tibetano, por algunas razones, no transmitió, o Alice Bailey no transmitió, toda la información de todos los países de la época. Y tampoco conocemos exactamente los nuevos países, qué rayos tienen y qué energías tienen. Por ejemplo, el caso de Cataluña, se dice que es Escorpio.
Barcelona se dice que es acuario. Yo el rayo de Barcelona lo asocio con el tercer rayo. Y yo deciré el por qué. Antes de que tuviéramos el Congreso de los Móviles, esta ciudad ha sido una ciudad de las grandes innovaciones, de la actividad económica, actividad empresarial, actividad editorial. De las grandes editoriales están aquí. Las comunicaciones, la primera emisora fue Radio Barcelona. Es decir, aquí veo ese tercer rayo, lo veo. Ahora, el rayo de Cataluña, si Cataluña es Escorpio, pues no me queda más remedio decir que es acuario. Por eso, los señores que propugnan el 9N, saben perfectamente que Cataluña es Escorpio, es en pleno Escorpio, días después de la luna llena. Es decir, hay detrás algún señor que sabe mucho, no diremos quién es, y lo plantea así. Continuamos. Tenemos el demiurgo y aquí tenemos dos símbolos que son muy interesantes, de expansión y de contracción, porque las energías, todas, tienen esta particularidad. Tenemos Dios geometriza, según la simbología masónica, y en el fondo es para darnos cuenta que lo que está haciendo, además os he puesto completamente círculos en las diapositivas, es para darnos cuenta que su conciencia es un círculo, no se pasa. Y todo lo que sucede está dentro de su conciencia. Por él vivimos, por él nos movemos y en él tenemos nuestro ser. No lo olvidemos esto nunca. Bien, la semana pasada tocamos el tema de Gran Bretaña y de Francia, están en rojo, y vamos a tocar el tema de Alemania y de Italia. Son dos grandes países. ¿Conocéis Alemania e Italia? Sí. ¿Habéis estado? Alemania es algo mucho más que la cerveza y las salchichas. E Italia es muchísimo más que las pizzas, la pasta o el marsala. ¿Entendemos? Lo digo porque a veces tenemos la frivolidad de juzgar a un país solamente por un aspecto de su cultura o de su conciencia, que es el aspecto de la dieta. Aspecto que descalificamos de folclórico en sentido peyorativo, pero en el fondo la dieta de un país indica su nivel de salud, indica su nivel de conciencia. ¿Cómo expresa un país su conciencia? Precisamente, dime lo que comes y te diré lo que eres. ¿A que sí? ¿A que eso funciona? Pues comen salchichas. ¿A que eso funciona? ¿Habéis reflexionado en esta frase? Dime lo que comes, dime cómo piensas y te diré quién eres, dime con quién hay y te diré quién eres, dime lo que comes y te diré quién eres. Si tienes una dieta variada en lo que incluyes de todo, eres una persona abierta y tolerante. Si inscribes solamente una parte a una mínima expresión, es otra cosa. Tiene que ver mucho con uno de los dos países, no os diré cuál, a ver si lo sacamos. Bueno, en la 11ª hablamos del tema de las psicológicas del Reino Unido, de la Gran Bretaña y de la República Francesa. Hay que decir que no contamos todo de la República Francesa ni tampoco de la Gran Bretaña, de los dos países de los cuales, junto con Estados Unidos, que es Japón, que personalmente tengo una admiración tremenda por las energías que manifiestan. Y con el tema del Reino Unido no insistimos mucho en su nota clave del país, yo sigo. Por eso dijimos que tiene alma de segundo rayo y personalidad de primero. De acuerdo que a nivel de personalidad se ha comportado a veces como un déspota, pero ha tenido detrás el amor del segundo rayo, ha tenido a Leo, que le ha hecho manifestar, ha hecho corregir todo lo que había destruido y sobre todo ha tenido la generosidad. Unos dicen, no, es que eso lo hacen por intereses económicos. En otras partes del mundo no se ha hecho. ¿Por qué? Pues porque la energía del segundo rayo no estaba disponible. A todas sus antiguas colonias las ha abrazado. Eso es algo muy importante. Aquí en España hay un término parecido que es la hispanidad, pero no tiene ni nada que ver con lo que es la Commonwealth. Es otra cosa. Bien, y la República Francesa es la dadora de la luz, porque su método, su lema, que lo veremos en una filmina que he puesto hoy, es expando la luz o disperso la luz, una cosa de estas. Por el quinto rayo. Por el quinto y por el tercero, prácticamente. Y prácticamente, sí, por el alma del quinto. Y nosotros tenemos como lema disperso las nubes. Luego habrá que reflexionar cuando toquemos España a ver qué significa eso. Continuamos. Los centros planetarios, me imagino que sabéis de qué va esto de los centros planetarios, ¿no? Hay 3 centros en la jerarquía, es muy importante tener esto en claro, porque todo lo que nos sucede a los seres humanos en el planeta Tierra tiene que ver con Shambhala, con la jerarquía y la humanidad que somos nosotros. Esto representa, desde el punto de vista de la personalidad, representaría a Shambhala, a la mónada, el aspecto primero, voluntad del Padre. La jerarquía representaría el aspecto alma
y la humanidad representaría el aspecto personalidad. Cuando hablamos de personalidad, en este caso hablamos de personalidad integrada, El alma no se manifiesta si la personalidad no está integrada. Por lo tanto, los misterios de la jerarquía y del Cristo no funcionarán nunca a nivel externo hasta que una porción de la humanidad actúe de manera integrada, es decir, haya integrado el mecanismo de la personalidad con el alma. Cuando eso suceda, imaginamos que sean unos cuantos miles, a lo mejor algunos millones. En comparación con los 7.000 y pico que somos, o 8.000, sería suficiente para revertir la influencia energética y hacer que la jerarquía se manifestara. ¿Y quién se puede manifestar al frente de la jerarquía? ¿Qué entidad psicológica hay al frente de la jerarquía? El jefe de la jerarquía, ¿quién es? Para que una parte de la humanidad lo esté esperando, unos con un nombre y otros con otro. El Cristo, el Bodhisattva, conocido oficialmente con el nombre de Bodhisattva. La jerarquía son 3 departamentos. El departamento de la voluntad, el Manu, segundo de a bordo es el maestro Moria, el departamento de lo que es de la enseñanza, sería en este caso de la sabiduría, del conocimiento, de la información sobre el amor, la mónada, etcétera, etcétera, del alma, que sería el tema del Bodhisattva, sería el Cristo. Segundo de a bordo, ¿quién? Maestro Kuthumi Lalsin. Y el tercer aspecto tendríamos al departamento de ¿quién? Del Maha Chohan. Bien, ¿qué le pasa a este señor? Señor de la civilización, ¿no? Al Manu lo llamaban antes al señor de la raza. Pasa que el tema de la raza es una palabra que da miedo en estos tiempos. Bien, este señor, ¿qué maestro hay al frente de este departamento ahora? Él nos lo dijo. Él fue el primero que lo dijo. El príncipe Rakoczy. El príncipe Rakoczy. El señor del séptimo rayo fue ascendido en los años 20 del siglo pasado al frente del Mahachohan, porque el anterior Mahachohan pasó a desempeñar un trabajo. Pero el trabajo que desempeñe, pensemos una cosa que durante muchísimo tiempo se queda aquí, en silencio, a la expectativa, porque nadie se va así, por la puerta, sin antes estarse durante un periodo muy largo en el planeta, acompañando en silencio el trabajo de su sucesor. Eso funciona así. Se dice que un maestro, para abandonar el esquema terrestre, ha de pasar una rueda entera del zodíaco, aquí, en los planos internos, trabajando a niveles ocultos, para sustraerse a la influencia del sistema terrestre. Fijaos si es lenta la evolución. Son casi 26.000 años, pero para ellos el tiempo no existe. ¿Hay algún problema con esto? Aquí le regente Lucifer, el Cristo, bueno, el espíritu de la luz. Os gusta esto, ¿no? Bien, continuamos. Trabajo a realizar por cada nación. Solucionar sus propios problemas psicológicos externos. Esto se hará reconociendo primeramente que existen, eliminando el orgullo nacional y dando los pasos necesarios para establecer unidad y belleza rítmica en la vida de sus pueblos. Bueno, hay que decir que en lo que respecta a nuestro querido país, yo no lo veo por ninguna parte, pero bueno, igual me equivoco. Fomentar el espíritu de correctas relaciones. ¿Quién hace esto? Pocos, muy pocos. Esto se logrará reconociendo al mundo uno, del cual cada uno forma parte y que posteriormente implicará dar los pasos necesarios que permitirán enriquecer a todo el mundo con su propia contribución individual. Es decir, nosotros aportamos al mundo, el mundo va cambiando y el mundo nos va enriqueciendo espiritualmente. Endereza la cámara, que está torcida. En estas dos actividades, nacional e internacional, deben desarrollarse al mismo tiempo, acentuando la tarea del cristianismo práctico, no por teologías dominantes ni por el control de la Iglesia, impuesto sutilmente. ¿Por qué entonces? Se le llama cristianismo práctico, pero sin el control de la Iglesia. ¿A qué se refiere esto? A lo que hemos hablado antes, a la buena voluntad, al amor. La buena voluntad en el fondo es amor. Amor en movimiento. Lo que pasa es que ya nos guardaremos mucho de utilizar la palabra amor, porque desgraciadamente ha sido prostituida por los medios de comunicación, por el cine, la literatura, la televisión, y tiene una connotación del chakro y del plexo que a este estudiante no le gusta absolutamente nada. Es decir, es una palabra que la han proscrito, que la han prostituido, la han matado. De hecho, la palabra sacro significa sagrado. Por eso es el centro que es capaz de generar formas
para que las almas se encarnen. ¿En qué se ha convertido eso? Pues en todo lo contrario de lo que pretendía. Abajo os pongo los emblemas, el círculo, el triángulo, el cuadrado, que esto ya lo hemos tocado otras veces, y esta es una aportación. La mayoría de los hombres piensan hoy en términos de su propia nación o grupo, el cual es el concepto más amplio que poseen. Han sobrepasado la etapa de su individual bienestar físico y mental y visualizan la posibilidad de aportar su cuota de utilidad y estabilidad al todo nacional y tratan de colaborar, comprender y acrecentar el bien de la comunidad. Esto no es raro, pero describe la actitud que asumen miles de personas de cada nación. Tal espíritu caracterizarán algún día la actitud de la nación respecto a otra. Fijaos, lo máximo que hemos conseguido en estos momentos, aparte del yo soy a nivel personal, es pensar en términos de nación. Y la pregunta que nos podemos hacer en un país de sexto rayo es, ¿realmente cuánta gente piensa en términos de nación? ¿Hay tanta gente preocupada por lo que le pasa a los demás? ¿O los seres humanos, además se está viendo con esto de la crisis, están más preocupados por lo que les pasa a ellos mismos y son bastante indiferentes y a veces pues insensibles a los problemas de los demás? Se demuestra la pertenencia a un colectivo, a un grupo, por el interés que hay por el bienestar de los demás y por la evolución espiritual de los demás, no tanto por el bienestar personal. Estamos en vías de alcanzar esto que pone aquí, de pensar en términos de una nación. Cuando eso sea sostenido durante un largo tiempo en una nación, esa misma nación, ese colectivo, pensará en términos de las demás naciones. En Europa se hizo un invento maravilloso, la Unión Europea. Intenta manifestar esto, pero cuidado. La Unión Europea, que es una idea maravillosa, se ha hecho desde arriba. Sí que existía un vínculo, un anhelo a nivel de pueblos de juntarse desde abajo, pero el pueblo, no nos olvidemos, no está tan iluminado como cree estarlo y no tiene tanta buena voluntad como pretende. Han habido un grupo de discípulos, entre ellos el señor Jean Monnet, uno de los fundadores de la Comunidad del Carbón y el Acero, la actual Unión Europea, que realmente, y otros más que no viene al caso mencionar, que realmente apostaron por esta síntesis. ¿Y por qué? Porque durante siglos se habían estado matando unos países con otros. Y entre ellos nosotros también tenemos mucho que hablar, porque en la época del emperador Carlos, sabéis las famosas guerras de la Reforma, el dinero que vino de América, el oro que el Perú, se invirtió en guerras generando un karma terrible. Karma que todavía tenemos, claro. Parte de la incomprensión que hay en Europa hacia el Reino de España viene dada por esa actitud imperialista y de un idealismo increíble, pero propio del signo sagitario que tenemos, ¿no? Continuamos. Las naciones buscan y exigen lo mejor para sí mismas, no importa lo que ello implique para otras naciones. Esto es algo que hemos de valorar mucho. Cuando hay una negociación, la señora Thatcher, con un primer rayo increíble, consiguió una cosa increíble, algo que nadie se explica en la Unión Europea. Una compensación porque ellos no participaban en el mercado común agrícola. Entonces, por alguna razón, a ellos hay que pagar una cantidad cada año increíble de dinero. Algo que los países que están entrando nuevos en la Unión Europea no acaban de entender. Últimamente sabéis que están amenazando que se quieren ir, quieren hacer un referéndum y se quieren salir. Bueno, pues a lo mejor es el momento preciso para que ellos reivindiquen un papel en el mundo diferente. Una de dos, o cambian o perecen, pero no pueden ir en contra de la corriente universal que es de fusión, ir a la síntesis. Por mucho que se lo planteen, ellos no pueden ir en contra de eso. Además, están caracterizados por odios, prejuicios, muchos de los cuales no se justifican hoy, como tampoco se justifica utilizar un lenguaje obsceno en una reunión religiosa. ¿En qué creéis que están basados los prejuicios que hay de un país a otro, de las gentes de un país a otro? Básicamente en la ignorancia. Cuando no había las comunicaciones que tenemos ahora en los medios ni los transportes, había ciertas cosas que, bueno, la gente no conocía. Pero hoy que nos estamos moviendo, tener prejuicios acerca de un alemán, de un ruso, de un francés, de un belga, de un holandés, de un británico, de un noruego, es completamente absurdo, carece de sentido. Sí que es verdad que los idiomas frenan mucho la comunicación, pero la Torre de Babel la hemos de corregir aplicando buena voluntad y mucho amor.
Si aplicamos la buena voluntad y el amor, porque es bueno, amor en definitiva, los idiomas no son ninguna barrera. Si tuviéramos verdadera buena voluntad, no necesitaríamos aprender inglés para movernos por el mundo. Es así de sencillo. Porque el que necesita algo, el otro lo capta cuando hay verdaderamente buena voluntad. Yo puedo hablar cuando os toque de Alemania, experiencias que me pasaron maravillosas en ese país. Emergeremos en el futuro como una sola humanidad, depurada, disciplinada, pero iluminada y fusionada. Pero para llegar a esto hay que decir que no debe de quedar en el planeta Tierra ni una semilla de lo que fue el odio y de lo que fueron las guerras entre naciones por ríos, fronteras, minas, títulos, herencias, reinados, etcétera, etcétera, etcétera. Falta todavía un poco, pero estamos trabajando ahora para conseguirlo. Continuamos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Las energías que dominan en Occidente y las que dominan en Oriente. No somos iguales, pero nos complementamos. Rayo de alma de Occidente, el segundo. Personalidad, el cuarto. Pero el cuarto de armonía a través del conflicto muchas veces es pasividad. Es decir, como no es mi problema, ahí os quedáis. Es decir, no es lo mismo meterse en el conflicto y buscar un punto neutro, que sí se ha hecho, a decir, no es mi problema, me resbala. Yo soy muy pacífico, no quiero la guerra, voy de no sé qué, y luego en el fondo es una actitud muy hipócrita. Eso tengamos también en cuenta. Y Oriente tiene un cuarto rayo de alma y un tercero de personalidad. Cuando China despierte ya nos espabilaremos. Lo dijo en su momento el gran Napoleón Bonaparte, y de verdad tuvo razón. Fue como miembro que era de la logia, acertó bastante. Naciones, vamos a pasar de largo por esto, porque esto es una información que habría que mirársela mucho, etcétera, etcétera. Lo iremos contando en cada país. Hoy nos toca Alemania, y Alemania tiene, pues bueno, tiene un cuarto rayo de alma y ¿qué tiene de personalidad? Primero. Un primero. Esto es inglés. Bien. Vamos a pasar para adelante, esto lo vamos a dejar también, y vamos a nuestra querida Alemania. Perdón. A ver, Alemania sabéis que ha pasado por un periodo complicado. La unificación alemana se produce... ¿Quién la produjo en el siglo XIX? El Kaiser. No, el Kaiser era el emperador. Pero hay un político alemán, ¿cómo se llama el político ese? Que se jubiló a los 65 años, y ahí dice la idea, dicen que viene la idea de jubilarse en Occidente a los 65 años. La señora Blavatsky le dijo que era de él, que era un mago negro, pero bueno. ¿Quién es? Yo digo que me lo digáis. Ahora mismo no me acuerdo. Ni idea. Yo me acuerdo. La imagen es una imagen interesante, de él, la imagen suya, la fotografía, pero lo importante, no, ya aparecerá el nombre, no os preocupéis. Hubo muchos personajes en el siglo XIX. Y Alemania tuvo un movimiento que se conoce como el romanticismo alemán, y también el idealismo alemán. Ese cuarto rayo de alma le ha dado grandísimos escritores, sobre todo grandísimos artistas, músicos. Beethoven es una maravilla, un avatar. Y filósofos. Y grandes filósofos. Y el problema de Alemania, lo vamos a ver después, la descripción que el tibetano hizo en los años 40 de los rayos de Alemania, esa idea de qué filósofo alemán habló del superhombre. Nietzsche. Pero hubo otro antes, Hegel, me parece que los nazis eran hegelianos en el fondo, que habló del tema. ¿Y qué otro ser con barbas, con aspecto así místico, como salvador del mundo? Todos hemos visto las manifestaciones hace ya 40 años en España, inclusive hay que tener un póster en mi habitación de él. Carlos Marx. Él Sí. creo que sí. Sí, era alemán. ¿Y qué otro señor le dijo al Vaticano? La llamó poco menos que cueva de ladrones. ¿La llamó qué? Cueva de ladrones. Luther. Martin Luther. Y así, ¿y qué otra señora, otra mujer, fundadora de la Liga Espartaquista, dio un aldabonazo hasta que la asesinaron a lo que era el movimiento obrero? Rosa Luxemburgo, conocida. Era una de las grandes socialistas de la época del Partido Socialista, socialdemócrata alemán, que hizo un trabajo increíble a favor de la clase obrera. Hay que decirlo claramente, todos. Como también han habido grandísimos empresarios. Incluso el motor de Europa, ¿quién es? ¿Quién es el motor de Europa? Alemania.
¿Qué razón hay, por ejemplo, para algunos historiadores detrás de la Primera Guerra Mundial? Pues que Alemania iba a superar a Gran Bretaña en el tema industrial. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? La misma historia. Iba a superar nuevamente a Occidente, a Gran Bretaña y a Francia en el tema industrial. ¿Y qué está pasando en estos momentos con este querido país? Es el gendarme de Europa, no es Francia, es Alemania. ¿Qué hace la nueva Kaiser? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos están muy buenos, los países latinos son un caos. Porque tiene un primer rayo. Esa mujer, que tiene un aspecto delicado en algunos aspectos, tiene un cuerpo taurino, que se ve el primer rayo. Entonces, este aspecto andrógino, te está hablando de una conciencia que no le preocupa el aspecto externo, cuidado, que va al grano, a la síntesis. Esa austeridad de la luterana tiene una biografía muy marcada por la que es la austeridad, el autoesfuerzo continuamente, la disciplina. Eso, sí, sacerdote. Entonces, ¿qué sucede? Que eso lo ha marcado, pero esa es la característica del pueblo alemán. Ella representa al pueblo alemán, como el señor que tenemos en la Moncloa representa al pueblo español. Sí, no nos riamos, esta indecisión que manifiesta nuestro presidente, y digo nuestro presidente porque lo ha escogido el pueblo, no nos engañemos, es así esto, esa indecisión es propia de la ciudadanía española, es como la característica de la República Francesa presidencialista, es exactamente lo mismo, lo ha votado el país. ¿Qué sucede con este país? Este país tiene un pasado glorioso, magnífico. Aportó a la humanidad una barbaridad, pero tiene un pequeño problema. Tiene mucha negatividad en su interior, porque es sumiso, es demasiado obediente y no se cuestiona los informes, los inputs, toda la información que recibe de sus dignatarios. Por eso hay esa pasividad en Alemania y por eso la hubo en el pasado. Y eso es muy peligroso, porque no sabemos en el futuro qué sucederá. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Su principal problema psicológico consiste en reconocer su relación con todos los demás pueblos en términos de igualdad. Para que el pueblo alemán acepte eso, pasará mucho tiempo. Hay una aclaración, hoy que se estaban dando los premios Príncipe de Asturias, y me acuerdo hace unos 20 años se lo dieron a un canciller alemán, a un primer ministro, me parece, uno de exteriores, de exteriores era. Un hombre que nos ayudó bastante a entrar en la Unión Europea a España. Quiero decir que ha habido una relación con España y Alemania muy interesante, ¿no? Los hispaniques, aquellos, los alemanes, por alguna razón. Y este señor dijo, no queremos una Europa alemana, queremos una Alemania europea. Esto hace unos 20 y tantos años, lo escuché y la verdad me impactó. Y cuando estaba preparando esto me acordé de él, del canciller ministro de Exteriores, que ya falleció, al decir eso. Es decir, no caer en el error del pasado de que los demás van a ser lo que yo diga, que es lo que el señor Adolf Hitler llevó a cabo, lo llevó porque la energía del país es esa, ni más ni menos. Como es esa, ¿qué va a hacer? Pues manifestarla. ¿Qué pasó? Pues la consecuencia que todos conocemos. Sin embargo, a la chita callando lo han conseguido, porque a nivel de calidad en el mundo, un producto alemán está por encima de muchos más países. En automoción, en farmacia, en maquinaria pesada, en tecnología, en ferrocarriles, cuestiones que tenemos en España. Hasta sus propias casas también, que son... Es increíble. Yo estuve hace ya 30 y tantos años y me quedé pasmado. Y eso que estaba todavía la República Democrática Alemana. Estaba partida. Eso es un tema que no se toca. Bien. La Alemania de los escritores y poetas místicos de la Edad Media, ¿conocéis a Meister Eckhart? ¿A quién? Meister Eckhart. El que escribió La nube sobre el santuario, era un místico alemán del siglo XV o XVI o XVII, de la Edad Media. Para mí, creo, si la memoria no me falla, que fue una encarnación de Juan Hull, el tibetano, una de las encarnaciones que tuvo en Europa. El filósofo Clinas, en Grecia, y creo que esta fue la otra. Dice, la Alemania de los escritores de la Edad Media volverá a surgir, la Alemania de los festivales musicales, todo lo de Bayreuth, etcétera, etcétera. El principal defecto del pueblo alemán es su extrema negatividad, que hace que sea un pueblo muy fácilmente condicionado en todas las épocas. Es muy mental. Y al ser mental, concreto, pasa lo que pasa.
Continuamos. ¿Y el negro de la bandera? El negro de la bandera no lo sé, no soy... Es que la información de internet hay que tener mucho cuidado con ella porque no conozco por de dónde vienen los colores. El negro, lo que sí me llamó la atención es que me sale 9 sumando las plumas de las alas y las garras de las dos patas. 8 y 10, 18, que es un 9. Eso sí que me llamó la atención mirando el escudo. La verdad es que esto tienen en todas partes. Tienen en todas partes el escudo. Están muy orgullosos los alemanes, ¿eh? Ya. como los británicos o los franceses, ¿eh? Y los italianos, ya ni te cuento. Los únicos que no tenemos orgullo de ser españoles somos nosotros. Bueno, algo será. Hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona. A mí, las dos veces que he estado en Portugal, la segunda vez que tuve una experiencia maravillosa, que algún día contaré, hay gente que no sabe, pero la primera vez que estuve una semana, bueno, 15 días, me llamó la atención el sentimiento de devoción a la patria, a su país, que tenían los portugueses, igual que me he encontrado en Brasil. Es curioso esto, ¿no? Sin embargo, el otro reino de la península ibérica, pues como no tenemos. Rayo de Alemania, el cuarto rayo de la armonía a través del conflicto. Estamos en Escorpio, ¿no? El cuarto rayo. La búsqueda de la armonía, pero no renunciando al conflicto, sino reivindicándolo siempre. Ahí lo tenemos. Los regentes que tenemos. Aries, Marte, Mercurio, Urano. Personalidad, primer rayo. Viene por Plutón. ¿Qué le pasa a un primer rayo? Que si realmente no está suficientemente ponderado por la búsqueda del equilibrio, es decir, no hay amor en este caso, en el fondo el Plutón este es completamente destructivo, totalmente destructivo, porque tú tienes un afán de cambiarlo todo, pero para cambiarlo todo tienes que construir algo positivo al lado, si no lo que generas es caos, completamente caos, y eso es complicado. Berlín, precisamente Berlín es Escorpio. Y como alma, y Leo como personalidad, Berlín será la capital de Europa. Yo soy de los que sostiene que en lugar de Bruselas, que es un invento de los últimos 100 años, hay que llevar la capital a Berlín. Y tiene muy buena energía. Por una razón muy sencilla, para evitar que el pueblo alemán cometa el error del pasado. Aparezca otro salvapatrias, y la única manera de ellos frenarlo, precisamente trasladando el Parlamento Europeo, que está en Estrasburgo, que está en Francia, y la comisión que está en Bruselas, en Bélgica. Pues sabéis que Bélgica es una cosa como un poquito artificial, porque la comunidad flamenca discrepa de la valona es francesa, la flamenca es la holandesa y bla, 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 ¿no? Pero si volviera a Berlín, si fuera Berlín, que está en el centro de Europa, tendríamos la posibilidad de que realmente ese pueblo fuera un crisol para todo el resto de Europa, incluso para Rusia. A mí me gustaría ver, no lo voy a ver, pero me gustaría ver a Rusia dentro de la Unión Europea. ¿Y por qué lo digo? Porque Rusia hasta los Urales es Europa. A partir de ahí es Asia. Pero hasta ahí es, y un homenaje a la señora Blavatsky, claro, ¿no? Esto de las energías que tiene puede que nos diga mucho o puede que no nos diga nada. A nivel de alma, sí que el cuarto rayo ha dado grandísimas manifestaciones. Todas las conocemos, ¿verdad? Lo que puede dar el cuarto rayo, pero generalmente el cuarto rayo lo que da son conflictos. Por eso el pueblo alemán ha tenido unas guerras terribles. Pasó una humillación terrible en la Primera Guerra Mundial y pasó otra humillación terrible en la Segunda Guerra Mundial. Lo dividieron. Y pasó otra humillación terrible cuando cae el muro de Berlín y tienen que hacerse cargo ellos solitos de incorporar a medio Estado. Y la Unión Europea no le dio ni esto, porque era un país rico. Por lo tanto, cuando ellos se quejan de la borrachera de gasto que hemos tenido en el sur de Europa, con tantos kilómetros de AVE y tantas tarjetas oscuras y cosas por el estilo, hay que decirles humildemente que tienen toda la razón del mundo. Porque lo hemos hecho muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Pero el karma ya se encargará de nosotros. Continuamos. Pero ya estamos en ello. Sí. La influencia del rayo de naturaleza indirecta que llegan por medio de los regentes planetarios. El sexto rayo de idealismo o devoción vía Marte, que rige a Aries y es el doble regente de Escorpio. Sabemos que en Escorpio que estamos ahora sería, en este caso, Marte y Plutón, aunque el aspecto jerárquico siempre hay que considerarlo que es la luna la que está ocultando algo.
porque el iniciado siempre, la luna representa la materia y el iniciado está por encima de la materia. Esto crea fanatismo. Sabéis que el sexto rayo es un rayo puñetero, crea mucho fanatismo, estamos donde estamos, y además, lo que hablábamos antes de Escorpio con respecto a nuestro país, evidentemente, pues toda esa energía se está ocultando. Y claro, aquí tenemos energía de un sexto rayo por un eje esquiar, el sexto por otro. Ya veremos a ver por dónde sale el tema. Esto crea fanatismo y devoción, una devoción irrazonable y la ciega aceptación de las condiciones tan características del país en la actualidad. Se refiere a los años 30. Es negativo el pueblo en tanto y en cuanto acepta condiciones de vida que no debería aceptar, pero la energía dominante es la que es, y como uno solamente vive debajo del diafragma, dice sí, amén, sí amo. Pero en el momento que empieza a vivir por encima del diafragma, dice esto, ya nada. Si responde a Marte, responde al aspecto superior, al aspecto de alma, y ahí a Marte ya es un planeta más mental que solo cuestiona todo. Continuamos. Vamos. El cuarto rayo, colaborando con el rayo del alma, intensificando las condiciones antagónicas que conducen a un choque entre el idealismo y los hechos, entre Francia, Alemania y entre los grupos dentro de la Alemania misma. Esto se refiere a los años 30. Pero esa energía, cuando uno la empieza a trabajar, la primera pensación que se tiene es: me está machacando, me está fustigando, me está haciendo esto, qué desgraciado soy. Bueno, conocéis algún Escorpio, ¿no? Típico. Parece que vayamos ando siempre navegando en la misma ciénaga y no acabamos de buscar la luz. Pero sin embargo, cuando se percibe la luz y se empieza a actuar, se empieza uno a cuestionar muchísimas cosas. Y cuando se tiene como ascendente, el alma coge el toro por los cuernos, nunca mejor dicho. Dice: ahora me voy a manifestar, cueste lo que cueste y pase lo que pase. ¿Continuamos? El séptimo rayo de orden ceremonial, vía Urano, esto se refiere al caso de Alemania, afecta a las masas, pues es el regente jerárquico, y por el grado de evolución conduce a una fácil estandarización y regimentación. Esto los nazis lo sabían muy bien. Eran buenos astrólogos, eran magos y sabían las energías que tenían, y por eso acabó pasando lo que pasó. También hay que decir que los que hicieron la sublevación en el 36, decimos no tenían conocimientos de ningún tipo. Eso hay que dejarlo en el aire. Tenían información, hicieron lo que hicieron y pasó lo que pasó. Y ahora podemos decir lo que nos venga en gana, pero fue culpa mucha de todos aquellos que creían en la luz y dejaron para mañana lo que tenían que haber hecho hoy. Sobre todo en el bando de la República hubo errores garrafales. El segundo rayo de amor-sabiduría, vía Júpiter y el Sol, no lo leo ya porque esto quedará grabado. Y el primer rayo de voluntad de poder, vía Plutón, como regente de Piscis, gobierna la personalidad de la nación. ¿Qué le pasa a Piscis? ¿Es un signo de servicio o es un signo de psiquismo? Y también de servicio cuando realmente funciona a niveles de alma, ¿no? ¿Y por qué ha dado una personalidad? Hay un segundo rayo escondido ahí, porque Piscis se manifiesta a través de Géminis, Piscis y Virgo, y digo el segundo rayo, pero aparece ese planeta Plutón, aspecto jerárquico, y en realidad lo que está haciendo es actuar de gendarme. Es decir, uno se cree por el mesianismo de Piscis, es el signo de los salvadores del mundo, uno se cree que ha venido a la humanidad precisamente a salvarla. ¿Dónde está el problema? ¿A que no hay tal problema? Continuamos. ¿Tenéis alguna pregunta con respecto a Alemania antes de pasar a Italia? No podemos profundizar más. Yo les veo que les falta amor. Les falta amor. Les falta amor, es que son Mira, fríos. aquí te lo dice. Vamos a ver. Y gobierna Berlín. Esta tremenda actividad de la agente destructor en lo que a Alemania concierne está neutralizada por la influencia de Júpiter. No obstante, es muy poderosa. Júpiter está ahí, pero por alguna razón el segundo rayo no acaba de manifestarse. Como no se manifiesta el amor, ellos han entendido el equilibrio como ideas filosóficas que corresponden al tercero en realidad, creaciones musicales, es decir, tienen unos parques preciosos, tienen todo muy cuidado, y una cosa muy curiosa, ¿sabéis dónde se manifiesta el alma alemana, el alma de Alemania, el cuarto rayo? En los desfiles de los nazis. Ostras. Sí.
La armonía de una formación militar representa el cuarto rayo. Y el diseño de una ciudad, el ensanche de Barcelona, representa el cuarto rayo, porque está todo armonizado. Además, aquel señor que apenas se habla, pero no es verdad, yo no sé realmente qué rayo tenía, ni qué signo tenía, ni nada de nada, pero tuvo una visión de la época del siglo XIX, hace 150 años o más, de lo que tenía que ser una ciudad, que chapó, que después de ahí se copió en todo el mundo. Yo estuve hace poco en Buenos Aires, allí estuve una cuadrícula de calles con 15.000 números, 14.000, 8.000 o 9.000, que está aquí 2 cuadras, pero 2 cuadras son 6 kilómetros, conocéis que dice. Pero eso nació de este señor, de esa época del siglo XIX, que venía una visión increíble de lo que era la realidad, de lo que debe ser una ciudad, para ver cómo las energías interactuaban. ¿Cómo interactúan las energías? Si tenemos muchos recovecos, la energía se pierde, la línea recta. ¿Cómo diseñaron los nazis los campos de concentración y las cámaras de gas? ¿Lo habéis visto? Cuadrados, rectángulos. Es terrible, pero sabían mucho, aprovechaban la energía que tenían de algo. Es la vida de no resistencia, queramos o no. Bueno, nuestra querida Italia. Y digo querida Italia porque nos parecemos bastante a ellos. Sin embargo, tengo que reconocer a favor de Italia una cosa. Allí donde me los he encontrado, defienden a su país a capa y espada. Pero un italiano defiende a su país a capa y espada, delante de un extranjero. Ahora bien, cuando se junta con otro italiano, ponen a su país, a los políticos del país, como todos sabemos. Pero han tenido el valor de contextualizarlo de tal manera que no han llegado a los extremismos que a lo mejor hemos llegado en la península ibérica, en este caso en España. Y eso que tienen un sexto rayo de devoción e idealismo como alma. Nosotros también tenemos algo parecido, ¿no? Sí, tenemos un sexto rayo. Ellos tienen un cuarto rayo de personalidad y nosotros tenemos un séptimo. Y el cuarto rayo les ha hecho buscar el equilibrio. Es el único país de Europa que, a pesar de la continua crisis que tiene desde la Segunda Guerra Mundial, gobiernos con la democracia cristiana del señor Andreotti y compañía, que duraban 4 días, su Producto Interior Bruto ha ido creciendo. Y su administración, a pesar de que se le dice que tiene problemas como todas partes, ha ido funcionando. Y el problema nuestro ha sido que cada vez que ha habido un cambio de gobierno en España, pasó en el siglo XIX con la restauración borbónica, sucedió en tiempos de la República y sucedió con el general y con la restauración democrática de los años 70. Cada vez que ha habido un cambio de gobierno hemos cambiado las leyes, la justicia se ha paralizado, los grandes tribunales no actuaban, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el pueblo italiano, por alguna razón, confía en los valores de la República, que es el bien común, la cosa pública, y ha tirado hacia adelante. Y nosotros eso no. Yo no sé si será porque ellos fueron una monarquía y mandaron una monarquía donde todos conocemos, y nosotros nos quedamos con una república, con una monarquía que también hay que decir la verdad. Nunca se nos preguntó si la queríamos, y lo más lamentable lo más lamentable del caso es que nunca hemos tenido un debate serio sobre el tema. Y como no lo hemos tenido porque nos falta un poco de quinto rayo, de capacidad intelectual para tirar adelante el informe, la información, y como tenemos un exceso de emociones, no podemos, porque el núcleo emocional de España es un sexto rayo también, no hay manera de establecer un diálogo sin llegar al insulto, a la agresión verbal o a la amenaza. Y es una verdadera pena que no podamos hablar de esto. Sin embargo, ellos se ríen de todo. Tienen cosas que a lo mejor decimos, caramba, esto no rulla, ¿no? Pero han sabido transmitir una confianza en sí mismos que yo francamente admiro. Y sabéis que es un país que nos puede enseñar muchísimo, pero es un país que sus grandes problemas han venido de ocupar el mismo territorio que ocupó el Imperio Romano. Y las mismas manías del Imperio Romano las tienen ellos. ¿Qué le pasó al señor Mussolini? ¿Quién se creía que era Julio César, no? En la campaña de Abisinia, de Etiopía, se creía que, bueno, que realmente aquello era... Él estaba llamado por los dioses para cambiar el mundo y darle esplendor a la gran Italia. Bueno, se equivocó, de acuerdo. Pero el pueblo italiano hizo algo... Yo no voy a juzgar en términos de si perfecto o no perfecto, pero el pueblo italiano supo estar a la altura de las circunstancias. ¿En qué sentido? ¿Que se equivocó y que la ley del karma actuará?
Pues que lo cogió y sabéis lo que pasó, ¿no? Sí. Y eso es la diferencia entre el sexto rayo de Italia y el sexto rayo sagitariano, ¿de dónde? De aquí, nuestro. De aquí. ¿Pero por qué? Porque esa energía la tiene que llevar a cabo que la forma, ¿no? La personalidad. Es una personalidad que vive el conflicto. Escorpio son muy activos, tienen una voluntad de acero, los que la tienen. Tendrán sus manías, serán rencorosos, los que lo sean. Pero es una energía del luchador, del guerrero de la luz. Quedémonos con esto. El rey de la Alemania es este. El que tiene como personalidad, y en Japón vuelve a aparecer otra vez. Por eso eran las potencias del eje. Porque esa energía de cuarto rayo, tanto a personalidad como alma, les atraía. Y también ese rayo de Oriente, como no es el de Europa, el de Occidente. Fijaos una cosa, esa energía es la que posibilitaba esos cambios. Y ahí están. Es decir, a pesar de las crisis que tienen, de las corruptelas que vemos desde aquí, de los cambalaches, etcétera, etcétera, tiran adelante. Sí que es cierto que tienen, vamos a decir, tienen un contrapoder en el centro de la península itálica que se llama Estado Vaticano, con todo lo que ellos representan. Nosotros hemos conseguido más que ellos respecto a esa situación. Pero para cambiar eso hay que cambiar el vehículo emocional, que me imagino que será también de sexto rayo, porque los italianos son muy efusivos, muy expresivos, creo que es el mismo vehículo emocional, la energía. A nivel mental puede que mejor sea un cuarto, no lo sé, no lo tengo muy comprobado. Y lo que queda interesante de Roma es que a nivel de alma es Tauro. Y esto es algo que sí que nos debería dar a entender de ese poder que tuvo la capital del imperio. Hombre, dio grandes individualidades, dio a Julio César y dio un discípulo que es Marco Aurelio, un teósofo. Es decir, no era gratuito que allí hubiera un foco de energía tremendo. Y hay que decir una cosa, ¿sabéis por qué se caracterizó el imperio romano? Por tener un pragmatismo excelente. Lo primero que hicieron los romanos, cuando llegaban a un territorio, no anulaban el culto del país, lo asimilaban. ¿Qué ha hecho este país cuando fue a la conquista de América? Acabó con todo. ¿Por qué? Porque ese sexto rayo dice, no, lo mío es lo mejor. Es el idealismo puro. ¿Cómo me vas a pedir a mí que lo tuyo vale algo? Lo mío es lo mío. Sin embargo, ellos asimilaban todo lo conquistado, los cultos, las tradiciones, todo. No intervenían, solamente fijaban los impuestos y las riquezas del país. ¿Qué hacen los Estados Unidos de Norteamérica? Algo parecido, ¿no? También. ¿De dónde han copiado? Vosotros la semana pasada os dije que los antiguos romanos estaban encarnados y os dije que algunos presidentes, como Ronald Reagan, yo creo que era uno de los emperadores romanos, pero eso es algo que, bueno, ahí está. Y otra cosa, ¿por qué se caracterizaba también la antigua Roma? Por establecer unos caminos, unas autopistas, unas carreteras, unas calzadas, por donde circulaban las legiones, pero muy especialmente las ideas, el comercio, la cultura, las medicinas y sobre todo la actividad. Tercer rayo, en alguna parte tiene que estar. El que diseñó eso, se dice que era la jerarquía planetaria, el Manú, que estuvo detrás de esto. Hombre, gracias a que se diseñó el Imperio Romano, el cristianismo se difundió por Europa. Es que es así. Mira, habría que hacerles un homenaje en el tema de salubridad pública a los romanos. Ahora hay un canal, el Discovery Max, Discovery Channel, que da documentales de la antigua Roma, de cómo traían el agua. Sí. ¿Sabéis lo que es desde los tiempos de Babilonia, los tiempos de la Atlántida, hacer acometidas de 80 y 90 kilómetros de agua? ¿Habéis estado en León, en las médulas? Aquello que traían el agua de 80 kilómetros para sacar el oro, unas explosiones que provocaban con un principio físico que no estaba descubierto hasta siglos después. El tema de la presión del agua, de lo que hacía, etcétera, etcétera. Pues aquello es digno de ver lo que hicieron. 80 kilómetros traer el agua de manantiales de las montañas para precipitarla contra una montaña, destrozar la montaña y luego recoger el oro. ¿Sí? Hay que tener ingenio, en lugar de poner esclavos, plan, no, vamos a hacerlo de esta manera. No eran tontos, eran muy inteligentes. El acueducto de Segovia. Es una maravilla, y el acueducto de Segovia tiene una pieza que no se visita, que está a la entrada, que es un filtro donde el agua entraba y toda la porquería que tenía se quedaba arriba y pasaba el agua filtrada con arena y piedras, que chapó hace 2000 y pico de años, olé. Pero es que el anfiteatro Flavio, lo que es el Coliseum, se cubría de toldos y se llenaba de agua para hacer regatas. Es que dices, caramba, hace 2000 años. Y hoy tenemos una tecnología de narices y ahí pasa lo que pasa.
Pero bueno, se dice que la mano de obra era barata, sí, pero la inteligencia, ¿qué? Bien, segundo rey de sabiduría, había Júpiter y Sol, y esto igual el segundo rey de Gran Bretaña. Tercer rayo de inteligencia activa vía la Tierra. Este tercer rayo es el tema de las calzadas, de las comunicaciones, porque si tú quieres construir un territorio, ¿qué se plantean hoy los gobernantes cuando dicen vamos a hacer país? ¿Qué se dice aquí en Cataluña? Hacer país. Tener estructuras de Estado, aparte de tener la policía, la televisión, la Biblioteca Nacional, etcétera, la universidad, los hospitales, ¿qué hay que tener? Carreteras o ferrocarriles, ¿no? Y sabéis de dónde sale el ancho de la vía del tren, ¿no? De lo que había de los carros romanos. Eso sí. Fijaos, la trocha esa que se conoce, el ancho, venía de ahí. Es decir, que fueron muy importantes. Y fijaos que este sexto rayo, vía Marte, pues le dio al Imperio Romano el carácter guerrero. Carácter guerrero que ¿a quién ha heredado? El cristianismo. ¿Quién es el fundador del cristianismo? No es el nazareno, Pablo de Tarso, que tenía Marte, me parece mal aspectado o alguna cosa de estas. Era un fanático. Era un fanático, un misógino fanático. Es un maestro de la jerarquía, fantástico, pero en aquel fue Platón en la anterior encarnación a esa, pero era un ser que tenía las ideas de su tiempo. Vamos a ser sinceros. Sabéis que tardó 7 años desde que se cae del caballo, desde que tiene la iniciación, hasta que él empieza a asimilar lo que le ha pasado, tardó 7 años en darse cuenta, pero bueno, eso es un tema que aparte. ¿Entendéis esto? Esto es para ampliarlo más en otro momento, pues que si no, no hacemos nada. Nos quedamos, están las preguntas por aquí. Otro día profundizamos si queréis. El quinto rayo de conocimiento concreto o ciencia, vía Venus. Esta influencia es también dominante en Gran Bretaña, estableciéndose nuevamente una estrecha relación entre ambos países. Hay una fascinación entre Italia y Gran Bretaña recíproca y a su vez con los Estados Unidos. Sí. Ellos hablan del término ítalo-norteamericano, nosotros hablamos del término hispanoamericano. ¿Qué? Americano. Pero que Estados Unidos y Italia tienen el mismo sector. ¿Y por qué? Pues porque hay que decir una cosa, la famosa guerra mundial, si el pueblo italiano no hubiera colaborado, y sobre todo la parte oscura del pueblo italiano denominada mafia, no hubiera colaborado de la forma que lo hizo, los afroamericanos no desembarcan en Sicilia, no entran en Italia. Sabéis esto, ¿no? Y después, ¿quién colaboró más? ¿Tenéis idea? El Partido Comunista, los partisanos. Es algo que no se dice, pero hicieron un trabajo increíble, increíble, increíble. ¿A quién se le quitó la vida porque fue a pactar con los comunistas, con Berlinguer? ¿Sabéis de él? Aldo Moro, ¿no? ¿Os acordáis de él? Primer ministro, ¿te acordáis de él, no? La famosa Liga de Rose. Bueno, esos son los fanatismos, el primer rayo, por un lado, y el fanatismo del sexto rayo. Y dejar de lado vivencia del conflicto como algo natural. Y es una aberración. El conflicto es para buscar soluciones, para mantener el equilibrio, no para negarlo y para excusarse y hacer fechorías. De ahí viene la dualidad y el trato con la mafia. ¿Continuamos? La parte del norte de Italia es como la parte del norte de España, es diferente a la del sur, Sí, muy diferente. exactamente. Y me queda por ver Sicilia, que espero que alguna vez lo pueda hacer. Bueno, llegamos a las preguntas, las vamos a leer. ¿Por qué unos países se adaptan mejor que otros a las circunstancias adversas? Segunda pregunta, ¿son tan condicionantes las energías del país? Tercera, ¿qué diferencia hay entre alma del país y personalidad del país? Cuarto, ¿es cierto que el país que no se adapta perece? ¿Somos capaces de percibir la energía del alma de nuestro propio país? Y sexta, ¿confundimos todavía el alma y la personalidad? Ahora vamos a las grupales. ¿Los nacionalismos son perniciosos o es una manera de amar al propio país? La era de Acuario nos habla de idealismos y de fraternidad entre los pueblos. Tercera, entonces, ¿por qué le cerramos la puerta a los subsaharianos? Cuarta, ¿no será que el ideal nos atrapa, pero somos incapaces de aceptar la triste realidad diaria? Y el quinto, los idealismos nos motivan, entonces serían necesarios, pero nos esclavizan y nos impiden vivir el día a día. Una pregunta. Y el sexto, la sexta pregunta, de las preguntas grupales, ¿cuándo aprenderemos que una cosa es predicar y otra bien distinta repartir trigo? Muchas gracias por vuestra atención
Nos volvemos a ver el 14 de noviembre de 2014 a las 19:45 con la 13ª sesión de esta introducción general a los problemas de la humanidad, con la rehabilitación psicológica de las emociones número 4 y, como siempre, el mantra iconográfico de nuestro queridísimo planeta Tierra, que nos debe de motivar amor hacia toda la humanidad. Porque si estamos aquí haciendo un servicio en Amigos de la India, aquí en Barcelona, en España, en la Unión Europea, en este centro de luz que es Amigos de la India, es con la finalidad de servir a toda la humanidad. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima sesión.